Bien, familia, en esta mañana vamos a cerrar esta serie que hemos traído todos estos días sobre Nehemías. Amén. Pero más que sobre Nehemías, cuando preparábamos este mensaje para el día de hoy, me daba cuenta de que el Señor ha estado tratando con nosotros sobre la historia del exilio de Israel. Porque recordarán ustedes que el primer domingo del año que me tocó predicar, predicamos sobre una palabra que el Señor dio a Israel, una carta de esperanza. ¿Se acuerdan eso? E Israel tenía poco tiempo de haber entrado al exilio en Babilonia. Luego, en el último domingo de enero, me tocó predicar nueva vez. Y predicamos sobre una promesa de parte del Señor que hay en Isaías 54, cuando el pueblo estaba a punto de salir del exilio en Babilonia y regresar a Jerusalén. Pues en el día de hoy vamos a hablar de cuando el pueblo regresa, de cuando el pueblo vuelve a casa y el pueblo comienza a reconstruir una ciudad que estaba destruida. El testimonio que le dieron a Nehemías fue que las murallas estaban en el suelo, estaban destruidas y que las puertas estaban quemadas por el fuego. Pero no solamente eso, su templo, el templo del Señor, aquel templo hermoso, grande, majestuoso, lleno de incrustaciones de oro, con piedras preciosas, una cosa maravillosa que logró construir Salomón, había sido destruido. Y todos los utensilios del templo, lo que era el lavacro, lo que era la mesa de la preposición, el incenciario, el arca del pacto, todo se lo habían llevado para Babilonia. Nabucodonosor cargó con todo eso y lo metió ahí en un almacén. Y eso estaba en Babilonia. El templo estaba totalmente destruido. Pero cuando ellos regresan, entonces viene una palabra de parte del Señor, que es la que vamos a impartir en esta mañana. Y tenemos como tema para el día de hoy, reedificando nuestra identidad. Para los que toman apuntes, reedificando nuestra identidad. Amén. Realmente este mensaje es muy especial para nosotros como congregación porque mira, por ejemplo, nosotros buscamos y buscamos, ustedes saben que algunos, creo que a todos les mandamos un mensajito diciéndole que si recordaban alguna profecía, alguna administración que habían hecho a la congregación, que nos la mandaran. Y algunos pues dijeron, yo quería buscar grabaciones, porque yo sé que andan por ahí, pero no las conseguí. Sin embargo, cuando Dios habla en nuestra vida es algo que se nos queda marcado ahí para siempre. Y yo sé que también es algo que nos da identidad. Así que nosotros escribimos las cosas que nos recordábamos. A ver si ustedes se recuerdan alguna de estas. La Nueva Jerusalén es una iglesia de amor, doctrina, poder y señales. ¿Cuántos dicen amén? Su mejor arma es la adoración. Vamos bien. Es punta de lanza y creadora de líderes. Todo esto que estamos diciendo no fue una vez, porque así, ¿verdad? Nosotros como que esperamos que hubiera esa confirmación y todas esas cosas fue más de una vez, más de 2 veces, por años. Seguimos. Dios es quien dará las ovejas que son de aquí. Y muchos de los que se fueron, Él los regresa. Vendrán muchos corriendo al altar de la Nueva Jerusalén. Pero mucha gente que dijeron eso, esa específicamente, mucha gente. ¿Para qué? Para que, como lo anunció el Señor, de aquí salgan ministros con buen fundamento. Pastores, ministros, evangelistas, maestros, que todas las personas que Dios, las prepara aquí, ¿verdad? Y las va a enviar afuera
a cumplir su siguiente asignación, pero es porque el Señor a nosotros como iglesia nos va a dar esa capacidad con su fuerza, con su sabiduría de crear líderes con fundamento. Y esta parte no sabemos cuándo va a suceder. Pronto. Amén. Amén. ¿Dónde? Repito, esto lo dijeron más de una persona. En un auditorio propio que Dios nos entrega. Amén. Sí, denle su aplauso. Porque por fe lo vamos a vivir. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, siendo esta la dirección que el Señor quiere que nosotros tomemos, es hora de buscar las herramientas de construcción para reedificar lo que nosotros habíamos descuidado. Comenzando por lo primero, nuestra identidad. Y según la palabra recibida por Dios, somos una iglesia que es y será conocida por la adoración, el amor, la doctrina correcta. En medio de tantas corrientes raras, el Señor va a brillar en nuestra congregación porque Él, a través de nosotros, va a impartir una doctrina correcta, alimento correcto. El poder de Dios también se va a hacer aún más visible. Y las señales que dice la Biblia que nos seguirán. Amén. Sí, lo vamos a ver en el nombre de Jesús. Usted sabe lo que dice la Biblia, que Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Pausa. En mi nombre echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas y no les hará daño, y una serie de cosas que son aplicables para ti y para mí. Y esas señales en el nombre de Jesús se harán evidentes en esta iglesia, la Nueva Jerusalén. Amén. Todas estas cosas que hemos escuchado de palabras proféticas que Dios ha dado a esta iglesia, estamos viendo ya el cumplimiento de algunas de ellas, pero hay otras que estamos esperando ansiosamente y con expectativa de que el Señor la cumpla. Por ejemplo, yo estoy esperando que pronto tengamos nuestro propio local. Amén. Aún sea un punto intermedio, porque yo estoy negociando con el Señor en estos días, de que aunque sea un punto intermedio, de que no sea el templo final donde vamos, pero que nos lleve a un lugar que podamos decir, esta es nuestra casa. Que hagamos una pausa en Harán, ahí, ese lugar de transición para lo que viene. Amén. Con esta historia de Israel, volviendo al tema de Nehemías y todo lo que allí sucedió, que por cierto no comenzó con Nehemías, sino que precisamente luego de que llegó, señores, es increíble cómo Dios es tan detallista. Dios le dijo al pueblo que ellos iban a durar 70 años en el exilio en Babilonia. Y exactamente al cumplirse los 70 años, la primera camada de judíos volvieron a Jerusalén. Eso es increíble, eso es maravilloso. O sea, de que tan oportuno y tan puntual es nuestro Dios, que cuando Él dice que algo se va a hacer en determinado tiempo, eso se cumple. Pero aprendemos algo. El exilio fue un juicio de parte de Dios por la desobediencia de Israel. Porque en más de una ocasión el Señor los llamaba al arrepentimiento, le decía, dejen de hacer esto, dejen de buscar otros dioses, dejen de casarse con mujeres extranjeras que lo que van a hacer es que ustedes caigan en idolatría, dejen de hacer eso. Señores, teniendo un Dios tan bueno como nuestro Dios, Israel prefería levantar altar a dioses que le pedían que entregaran a sus hijos en sacrificio. Ese tipo de cosas tan fuera de nuestra mente hicieron los israelitas. Ellos preferían hacer eso que mantener una relación de amor con Dios. Pero todo en el tiempo de Dios es perfecto y llega el momento en que después del juicio Dios restaura. Dígale al que está a su lado, después del juicio Dios restaura. Ahora bien, en estos días aprendí algo, y es que cuando tú tomas un árbol frondoso y lo cortas,
¿Qué tiempo tarda en caer un árbol que tú cortas? Prácticamente inmediatamente. Ahora, si tú quieres volver a restaurar un árbol como ese, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que sembrar. Pero el árbol no crece inmediatamente. Tú no entras la semilla en el suelo, lo cubre, le echa agüita y de una vez se levanta el árbol frondoso otra vez. ¿Qué pasa? Que las cosas toman tiempo. Y con Israel, con Jerusalén, su restauración tomó tiempo. Entonces, número uno, primero, atención aquí, olvídese de eso. Primero, hubo una primera camada de judíos, de levitas, de sacerdotes que volvieron a Jerusalén con Zorobabel. Diga conmigo Zorobabel. Zorobabel era el nombre del gobernador de Jerusalén. Fue la persona que Dios y el rey de ese momento eligieron para que fuera como el gobernante. Era como la posición de rey sobre Jerusalén. Era el representante del reino en Jerusalén. Era judío. Con Zorobabel vino un grupo de gente y ellos iniciaron con algo que nos debe llamar la atención. Ellos iniciaron levantando el altar. No se enfocaron en los muros que estaban caídos, no se enfocaron en levantar el templo primero, sino en levantar el altar a Dios, donde se hacían los holocaustos, donde se hacían los sacrificios. Luego entonces una segunda camada viene con Esdras. Esdras es un escribiente y también un sacerdote. Otra camada vino con él. Entonces con él se completa la restauración del templo, pero lo más importante, se restaura el culto al Señor y la lectura de las Escrituras, el estudio de las Escrituras. Y vamos a ver eso más adelante. Y por último entonces aparece Nehemías. Por último aparece Nehemías, quien entonces es quien restaura las murallas, pero no solamente los muros. Dios utilizó a Nehemías como un líder para restaurar también la hermandad, la justicia social. Había mucha injusticia en Jerusalén, porque los que tenían cierta posición económica oprimían a sus hermanos que eran más débiles. Y todo eso tuvo que ir restaurando el Señor a través de sus siervos. Ahora, volviendo a Zorobabel y el levantamiento del altar, me llama la atención que lo primero que ellos levantan es el altar. Y es que la restauración real comienza con la adoración. Dígale que está a su lado. La restauración comienza con la adoración. Y eso fue, como le dije, antes de construir el templo, antes de reconstruir el templo. Porque el asunto de la restauración no es un asunto, que arquitectónico, que vamos a levantar piedra, vamos a levantar madera y que todo el mundo diga, ay, qué lindo, qué bonito. No. Lo más importante y parte de la identidad de Israel era la adoración. Asimismo, nosotros creemos que es parte de la identidad de la Nueva Jerusalén. Amén. Pero, diga conmigo, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Pero el enemigo no se queda de brazos cruzados. Entonces, oiga lo que sucedió. Ellos levantaron el altar y comenzaron a hacer sacrificio y una algarabía y todo el mundo contento. Luego entonces dicen, vamos a meterle mano al templo. Y agarran los cimientos, hacen la zapata y comienzan a poner los cimientos. Señores, dicen que aquello fue un día inolvidable en Israel, en Jerusalén. Dice que los sacerdotes y los jefes de familia, los más ancianos que recordaban cómo era aquel templo de Salomón, comenzaron a llorar. Pero al mismo tiempo
al mismo tiempo, los que eran más jóvenes, al ver que el templo iba a comenzar a ser construido, comenzaron a hacer algarabía y gritos de alegría y gritos de júbilo. Entonces se fusionaron, por un lado, uno llorando y otro riendo. Pero todo esto mientras había un mover de alabanza y de adoración, porque dice que mientras los albañiles ponían los cimientos, los sacerdotes estaban con trompeta, con címbalos y estaban cantando alabanzas al Señor. Pero los enemigos de Jerusalén se levantaron y comenzaron a meter miedo, comenzaron a mandar cartas al rey para que impidiera la reconstrucción del templo, comenzaron a meter cizaña y lamentablemente el rey que había en el momento, porque el que había dado la orden de que se construyera todo tuvo que salir a una guerra. Entonces hubo alguien que tomó el poder por el momento y cuando recibió la carta mandó a detener la construcción. Señores, cerca de 12 años estuvo el templo sin ser construido. ¿Qué llevó eso como consecuencia? Que cada quien entonces se centrara en sí mismo. Y la gente comenzó a construir sus propias casas. Y se centraron en sí mismo. Pero llegó un momento en que Dios tuvo que levantar profetas como Ageo, como Zacarías, que le dijeron: hey, espérense un momento. ¿Cómo es que ustedes se están centrando en construir su propia casa mientras la casa del Señor está destruida? Eso no está bien. Vamos, levántense, cojan ánimo. Y ahí entonces fue que volvieron otra vez a construir lo que era la casa del Señor. Así es. Una de las cosas más importantes que suceden cuando están en este proceso de que están en el exilio y vuelven y están ahí en ese tiempo tan difícil, es que pierden su identidad. O sea, sus costumbres estaban tan arraigadas, o sea, su principio fue con el Señor. Entonces, todo lo que tenía que ver con su cultura, con sus costumbres, aún su lenguaje, tenía que ver con el Señor. Y todo esto se fue perdiendo en ese tiempo antes de reconstruir el templo. Y ya que el templo estaba en esa condición, los cultos habían comenzado a desaparecer. Y con esto, la identidad del pueblo. Entonces, esto es crítico. ¿Por qué? Porque la identidad de nosotros como iglesia y de ellos, ¿verdad? En ese entonces, siempre va a estar fundamentada en el Creador, o sea, el que sabe lo que hizo con nosotros y sus planes. No hay forma de que nosotros tengamos una vida, y aquí me gustaría que los que todavía no han entregado su vida al Señor, presten atención. No hay forma de que nosotros tengamos una vida en orden fuera de la persona que sabe lo que hizo desde el principio. O sea, muchas veces nosotros entendemos que tenemos una vida normal, tenemos una vida bajo control, tenemos situaciones y cosas, pero entendemos que tenemos una buena vida y somos buenas personas. Y a veces con eso sentimos que es suficiente. Sin embargo, hay algo que usted como amigo tiene que pensar. ¿Por qué un grupo de personas dejaría todo lo que conocía como vida, como costumbre, como forma de ser, como su zona de confort, para convertirse en cristiano, sabiendo que quizás hay cosas que son un poco difíciles, ¿verdad? Cosas que representan sacrificio? ¿Por qué lo haríamos si nosotros somos iguales? Entonces, lo que pasa es que nuestro tesoro está en la Biblia y en el Señor de la Biblia, porque Él sabe lo que necesita la familia, Él sabe lo que se necesita para nosotros triunfar económicamente, cómo enfrentar la salud cuando nos falta, cuál es el enfoque que nosotros tenemos que tener en cada situación, porque es que no lo sabemos todo. Sin embargo, Él que lo ve todo,
que está por encima de todas las cosas, Él es nuestra ayuda. Y si nosotros vemos en la historia de Nehemías, él logró algo que yo no había considerado hasta el otro día en el taller que nosotros estamos tomando de liderazgo. La chica decía que él no solamente fue como a decirle, miren, tenemos que hacer esto porque está así, esta es la condición y tenemos que hacer esto, sino que él le demostró que la condición de los muros, del templo, de todo lo que estaba en descuido, le afectaba a ellos también. O sea, no era una cuestión estética, era algo más allá, era protección. O sea, cuando una ciudad no estaba amurallada, ellos eran víctimas de cualquiera que quisiera hacer lo que quisiera. Y entraban los enemigos y saqueaban. Ladrones, personas que quizá fueran con una intención más allá de robar, quizá robarle la vida a alguien, no tenían protección. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que considerar y es, trasladándolo a nuestra vida, tenemos que preguntarnos, ¿qué tan expuesto estoy? ¿Qué tan accesible está mi hogar? ¿Qué tan accesible está mi corazón? Los enemigos tienen acceso a nuestras bendiciones. El muro protector de la oración, de la fe, de todas las cosas que el Señor nos ha mostrado que necesitamos para enfrentar a los enemigos o para estar en refugio y estar tranquilos, dependiendo de lo que el Señor nos habla y nos diga. ¿Qué tan expuestos estamos? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que hay un área de nuestro muro que está caída y hay varios en esa situación, significa que como iglesia tenemos que levantarnos y decir, levantémonos y edifiquemos. Porque yo tengo un lado, ellos edificaban cada quien en su lado, en su frente. Entonces, lo que me toca a mí, no le toca al otro. Mi casa es mi responsabilidad. Mi matrimonio es mi responsabilidad. La compañía que yo traigo a mi vida es mi responsabilidad. ¿Cómo me afecta esto? Todas las decisiones, que todas esas decisiones simbolizan los ladrillos, ese material de construcción para los muros, para que seamos impenetrables. Esas decisiones son esos ladrillos. Y como dice Catherine, ¿por qué es tan importante que nosotros levantemos nuestros muros? ¿Qué representan los muros? Número uno, nuestra identidad como nación y pueblo. Porque los muros son como la frontera, ¿verdad? Ustedes ven que cada país defiende su frontera. Y no solamente las físicas, ¿verdad? Como en nuestro caso, el río que separa República Dominicana de Haití, sino también las aéreas. Ahora mismo, con el conflicto que se desató en Irán, cada quien está vigilando los aires, porque no quiere que ningún avión, dron o misil enemigo entre a su territorio. Pero también los mares, aunque los mares no tienen propiamente que tú puedas decir, bueno, por aquí pasa una corriente, un río, no, mira, aquí hay una muralla visible, pero sí hay delimitaciones de que este pedazo de mar le pertenece a República Dominicana. Asimismo, en tu vida hay cosas que tú no puedes ver con tus ojos, pero son la muralla de tu vida. Amén. Y son las cosas que nosotros tenemos que levantar, como se ha estado diciendo en esta mañana, porque son nuestra identidad. Pero aparte de eso, ¿qué función cumplen las murallas? Mantienen al enemigo afuera. Y nosotros tenemos un enemigo fuerte, enemigo de nuestra alma, que lo que anda buscando es matar, hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. Entonces, para mantenerlo afuera, debemos tener las murallas arriba. Y por último, nos separa del pecado. Porque parte del problema de Israel era cuando ellos dejaban entrar las naciones de fuera, la dejaban entrar y venían y le enseñaban sus malas costumbres, venían y le enseñaban cómo adorar a otros dioses. Entonces, con las murallas, una de las cosas que Nehemías hizo fue que dijo, los viernes a las 6 de la tarde, ciérrame la puerta.
Y no deje que nadie de afuera venga aquí a hacer negocio. Me lo dejan afuera. ¿Por qué? Porque ellos tenían como parte de la ley del Señor guardar el sábado. Esa era parte de ellos. Ya no, había gente que no le importaba y venía el sábado en la tarde, el sábado en la mañana a hacer mercadería. Y como parte de la institución del culto al Señor, Nehemías tuvo que reforzar eso. Pero si las murallas estaban destruidas y las puertas estaban todavía quemadas, ¿cómo iban a guardar eso? Entonces esa es la importancia de levantar los muros. Ahora bien, cuando nosotros somos como el pueblo de Israel, que comenzamos a hacer nuestras propias construcciones, entiéndase, comienzo a construir mis sueños, comienzo a construir mis propios planes y dejo a Dios de lado. Cuando yo comienzo a construir lo que a mí me parece, mis propias relaciones sin poner a Dios como principio, cuando yo dejo a Dios de lado y comienzo a construir mi propia casa ornamentada, como decía el profeta Ageo, como Dios nos ama tanto, dígale al que está a su lado, Dios te ama tanto. ¿Sabe lo que Él hace? Provoca sequías en nuestra vida. El profeta Ageo, levantado por Dios en este tiempo, le dice al pueblo de Israel, de parte de Dios, miren bien su camino. Miren a ver si ustedes están actuando bien. Ustedes siembran, pero cosechan poco. Ustedes comen y no se sacian. Ustedes beben y siguen con sed. Ustedes se cubren y siguen teniendo frío. Abran los ojos, mis hijos, porque algo está pasando en buen dominicano. Ese fue el jamaquión que dio el Señor a través de Ageo. Le dijo, yo soy el que está provocando eso para que ustedes abran los ojos. Perdón que te interrumpa, amor. Eso quiere decir, si estas cosas, todas juntas, representan el llamado de atención del Señor, quiere decir que lo normal, sus planes, sus deseos para nosotros es que nos vaya bien. Amén. No quiere decir que nuestra vida vaya a ser perfecta, porque seguimos en una tierra de corrupción, ¿verdad? Pero cuando hay como tantas cosas juntas, uno como, pero ok, déjame hacer una pausa. Señor, ¿tú me estás hablando? Y qué bueno que tú mencionas eso, porque tenemos que recordar que el Señor le había dicho a Israel a través de su profeta Jeremías, yo sé los planes que tengo con ustedes, planes de bien y no de mal, para que tengan un futuro y una esperanza. Entonces ellos regresan a Jerusalén en el tiempo que Dios le dice y comienzan a sembrar y la cosecha no se da como ellos esperan. Comienzan a exprimir las uvas y dice, ustedes van a buscar 50 jarrones de jugo y nada más sacan 5. Hay un problema de producción ahí, porque tú lo estás haciendo todo bien. Entonces, atención aquí, iglesia. Si vemos que mucho de lo que hacemos no sale bien, por más que nos esforcemos, hay que poner atención a eso. Porque posiblemente Dios nos esté haciendo un llamado de arrepentimiento. Ahora, escuche la promesa. Si nosotros obedecemos al llamado de arrepentimiento y nos volvemos de nuestro mal caminar, el Señor nos promete que estará presente y que estará en medio de nosotros. Y que lo que vayamos a hacer ya no será con nuestras propias fuerzas, sino que será con la fuerza y la unción de su Santo Espíritu. Amén. Eso sí, la restauración nos exige entonces que nosotros revisemos nuestro corazón y pongamos como principio, como principal, las cosas del Señor que las propias. Amén. Nada más este lado dijo amén. ¿Qué pasó con el resto? Ahora, viene un punto importante. Nehemías reconstruye con la gente, reconstruye las murallas. Y déjenme puntualizar algo aquí. Algo que yo aprendí estudiando esta historia es que si bien Dios pudo hacerlo con un protagonista, lo hizo con un grupo de personas. Mire, cuando yo le decía a Catherine, nosotros tenemos una Biblia en casa que es una Biblia cronológica, que lo que hace es que en vez de dividirte los libros como nosotros lo tenemos en nuestra Biblia normal, te lo va poniendo en el orden histórico que debería ir.
Ustedes saben, por ejemplo, que en la Biblia que usted tiene en su mano, Esdras y Nehemías están por allá. Luego viene Job, Esther, Job, los Salmos, Proverbios, todos los libros poéticos. Luego entonces comienzan los profetas, con los profetas mayores, que es por cantidad de capítulos, y los profetas menores. Entonces ya por allá al final, usted encuentra a Ageo y Zacarías. Leyendo la Biblia normal, a menos que usted sea muy estudioso, nunca se va a dar cuenta que Ageo y Zacarías están ligados con Esdras y con Nehemías. Y mire, el Señor levantó a Zorobabel, levantó a Josué, que era el sumo sacerdote, levantó a Ageo, levantó a Zacarías, levantó a Esdras, levantó a Nehemías. Toda esa gente fueron protagonistas de la restauración del altar, del templo, de las murallas, del culto, de la justicia social. Todo en ese mismo lapso de tiempo. ¿Qué me habla a mí esto? Que Dios levanta un equipo fuerte de gente dispuesta para restaurar a la Jerusalén. En este caso, a la nueva Jerusalén. Amén. Ahora, levantan las murallas. Ya tenemos la muralla y la puerta, y tenemos el templo, y tenemos el altar, tenemos todo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Saben que lo primero que Nehemías mandó a hacer fue: Esdras, búscate el libro de la ley? Y dice que levantaron una plataforma, y Esdras se paró sobre esa plataforma y comenzó desde despuntar el alba hasta el mediodía a leer la ley de Moisés al pueblo. Y dice que habían levitas en el pueblo, porque eran miles y miles de personas. Entonces parece que ellos como que... Yo vi eso en la serie de The Chosen, que es una serie acerca de Jesús y sus discípulos. Algo que yo dije, oye, eso tiene sentido. Como ellos no tenían estos aparatos, lo que posiblemente ellos hicieron fue que uno, el maestro, en este caso Esdras, estaba hablando, y a cierta distancia había un levita que escuchaba la voz de Esdras y repetía al siguiente grupo, que casi no escuchaba a Esdras, repetía lo que Esdras estaba diciendo. Y después había otro levita más adelante que volvía y repetía. Eran como bocina cada cierto espacio repitiendo el mensaje. Dice que los levitas hablaban al pueblo sobre la ley, y no solamente la hablaban, la explicaban. ¿Saben lo que trajo esto como consecuencia? Que la gente comenzó a llorar de arrepentimiento. La gente comenzó a compungirse en el espíritu cuando escuchaba la palabra de Dios. Porque muchas de esas cosas ya ellos no le estaban cumpliendo. Como dijo Catherine, habían perdido su identidad, habían estado tantos años por otras tierras que se habían olvidado lo que era cumplir la ley de Dios. Entonces, Dios, como una de las cosas que está llamando a restaurar en este tiempo, es la exposición de la palabra fiel. Amén. Cuando la palabra de Dios se expone y se explica con fidelidad, provoca convicción de pecado y arrepentimiento. Pero no solamente eso. En ese día se le dijo, no lloren, no lloren, no lloren. Sí, sabemos que ustedes traen arrepentimiento, pero no lloren porque hoy es un día santo. Regocíjense. Y ahí es donde está el versículo que tantas veces nosotros decimos: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gócense en el Señor. Entonces, cuando predicamos la palabra con fidelidad, vuelve el gozo a nuestras vidas y restaura en nosotros el compromiso con la obra del Señor. Amén. Cuando uno de nosotros, cada uno de nosotros debe tomar como ejemplo a Esdras. Dice en Esdras capítulo 7 versículo 10, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Usted escuchó eso? Se lo repito. Esdras dispuso en su corazón estudiar la ley, practicar la ley y enseñar la ley. En nuestros días, ¿qué tiene eso? Que nosotros tenemos que
poner en nuestro corazón la disposición de estudiar la palabra del Señor, de practicar la palabra del Señor, pero también de enseñar a otros la palabra del Señor. Amén. Amén. En el caso de Nehemías, que sucedió después de todo esto, no solo restauró los muros, o sea, el aspecto físico, la sensación de seguridad, ¿verdad? No solamente eso fue lo que él hizo, sino que también él restauró la hermandad de la nación, la justicia social. Y es que la restauración no es solamente entre Dios y yo, sino que hay algo muy importante con eso que acabamos de decir, es que también es horizontal, es entre hermanos. Amén. Yo me imagino que en ese estado de cuando estaban antes de reconstruir, el contraste sería que al sentirse ya como más cerca, como menos alerta, porque hay temporadas donde uno como que o se aísla o se separa del grupo y entonces uno está como así, como medio alerta y no se siente trabajando en equipo con nadie y eso nos afecta. Entonces, en el caso de Nehemías, cuando se levantaron los muros, que repito, van más allá de lo físico, cuando ellos veían ese muro, yo me imagino que ellos recordaban, estamos bien, estamos juntos. Y eso es la iglesia. Nosotros estamos cubiertos por el Señor. Él es nuestro muro. Cada uno de sus estatutos, cada uno de sus mandamientos, lo que Él nos enseña, se constituye ese muro para nosotros. Entonces nosotros estando dentro de esa protección del Señor, nos toca mirar al que nos queda al lado, preocuparnos por el que está a nuestro lado, que es nuestro hermano. Moisés anoche hablaba de esto también en el curso que estamos tomando aquí. Y es que a veces nosotros estamos como tan enfocados en nuestra propia vida que venimos a la iglesia y por ahí no vamos cuando se acaba el culto. No, pregunte. Ay, yo noté como que fulanita está como medio rarita, no sé, ¿qué te pasa? ¿Hay algo que te preocupa? Hace días que no te veo, ¿qué pasó? No acusando, porque nosotros no estamos para acusar. ¿Qué pasó? Porque somos hermanos. Debemos entender que Dios no está restaurando solamente individuos, sino que Dios está restaurando un pueblo. Amén. Lamentablemente, dígale que está a su lado, a veces somos cabeza dura. Señores, después de toda esta historia que hemos contado, yo sé cómo hacer el pan. Después de todo esto que hemos contado, Nehemías tuvo que volver a Babilonia. Y yo no sé qué pasó con los demás líderes, pero la gente volvieron a cometer cosas que no tenían que hacer, volvieron a casarse con mujeres que no tenían que casarse, volvieron a hacer ciertas injusticias. Y Dios tuvo que desencaramar a Nehemías otra vez de Babilonia y traerlo a Jerusalén para que él volviera a poner el orden definitivamente. Lamentablemente el pueblo volvió a enfriarse y apartarse de su pasión por Dios. Nehemías tuvo que volver y poner las cosas en orden. Esto nos enseña algo, iglesia, y con esto ya estamos terminando. La restauración no es un evento. No es estos 14, 15 días que nosotros tenemos de consagración. ¿Cuántos terminan con nosotros hoy? Amén, aleluya. No son 14 días de ayuno y oración. No es un culto de humillación como el que hicimos el domingo. No es un asunto de un evento. La restauración es una cultura de continuidad y de perseverancia. Si nos descuidamos, se volverán a caer los muros. Si descuidamos la palabra del Señor, se volverán a caer los muros.
Si descuidamos la intercesión, si descuidamos la adoración, si descuidamos la hermandad entre nosotros, nosotros como familia, el cuidarnos el uno al otro, si descuidamos lo que hablábamos anoche en el curso de formación ministerial, el amor, que un buen obrero tiene que amar a Dios y tiene que amar a todo el mundo. Si descuidamos el amor entre hermanos, se volverán a caer los muros, se nos quemarán las puertas y los enemigos volverán a entrar y causarán división. Y no queremos eso. Amén. Hablando de esto, de este tiempo de consagración, el Espíritu Santo es uno. O sea, no hay forma de nosotros negarlo. Y se lo digo porque nosotros hicimos esto estas 2 semanas. Y en ese tiempo nosotros nos enteramos por lo menos de 3 iglesias que están en lo mismo. Que hicieron un tiempo de humillación, que hicieron un tiempo de pedirse perdón, que hicieron un tiempo de consagración, de ayuno, de búsqueda. O sea, que el mismo Dios que está llevándonos en el camino correcto, lo está haciendo con toda su iglesia alrededor del mundo. Confiemos en el Señor de que realmente Él está en control. Porque a veces no parece, yo sé, hay veces que parece que estamos nosotros haciendo nuestra vida, pero no. Cosas como esta nos recuerdan que realmente Él va adelante. Cuando nosotros le permitimos en nuestra vida, Él va adelante y Él va quitando lo que no nos edifica. Porque hay cosas como la sequía que hablábamos ahorita. Esas sequías, esos momentos difíciles son para nuestro beneficio. Eso quiere decir entonces que sí, Él sigue en control. Dios ya dijo quiénes somos. Somos una iglesia de amor. Yo quiero que la iglesia repita cada una de esas cosas. Ok. Vamos, 1, 2 y 3. Somos una iglesia de amor. Somos una iglesia de amor. Somos una iglesia de doctrina. Somos una iglesia de doctrina. Somos una iglesia de poder. Somos una iglesia de poder. Una iglesia de señales. Una iglesia de señales. Nuestra arma es la adoración. Nuestra arma es la adoración. Somos formadores de líderes. Somos formadores de líderes. Somos una iglesia profética. Somos una iglesia profética. Y en eso de la adoración quiero resaltar que no estamos hablando de cantar, ¿ok? Estamos hablando de estar consciente al Dios que le servimos y seguir con esa conciencia, seguir levantando alabanzas al Señor en los momentos difíciles, en los momentos de fiesta, porque Él se goza en la fiesta. En todo momento, aleluya, Dios está aquí. Dios vive en nosotros y Él quiere que en todo momento vivamos en adoración, que no doblemos nuestras rodillas a ningún otro Dios. No estoy hablando de dioses de lo que se hacían antes. Un Dios puede ser aún mi propia voluntad. Cuando nos entregamos a Él, que Él haga con nuestra vida lo que Él quiera, estamos viviendo en adoración. Pero esa identidad, amén. Pero esa identidad de la que ya hemos estado desarrollando a lo largo del mensaje debe ser reedificada, no solo recordada. En el tiempo antes fue así, no. Ahora nos toca edificarla, protegerla y vivirla. Hoy Dios nos está llamando a reedificar. Así que levantémonos y edifiquemos. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Iglesia, estamos viviendo un tiempo maravilloso, una temporada preciosa en las manos del Señor, pero depende de ti y de mí que esto siga increciendo, como dicen los músicos. Amén. Contamos con la disposición de cada uno de los miembros de esta iglesia para que nos unamos cada vez más y hagamos las cosas que el Señor está demandando de nosotros. Tengo una palabra para ustedes: Ebenecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Vamos a estar de pie. O si quieren, quédese ahí sentadito, porque ahora vienen los anuncios. Quédese ahí tranquilo. Vamos a orar.
Incline su rostro ahí donde usted está. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, no solamente este mensaje, sino todos estos días que hemos estado en consagración, que hemos estado en ayuno, Señor. Yo sé, como lo habíamos declarado, que iba a ser un tiempo de sacrificio, que a muchos nos iba a doler, cosas que íbamos a dejar de hacer en estos días, con tal de que tú hablaras a nuestros corazones, estar en la mejor disposición, Señor, de escuchar tu voz. Y ciertamente has hablado, Señor. Muchas personas se me han acercado diciéndome de sueños, visiones, de escuchar tu voz literalmente, hablando a ellos, Señor, sobre ellos, pero también sobre la iglesia. Gracias te damos porque has inclinado tu oído, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, de los que han dispuesto en su corazón a hacer esta consagración, de los que con humillación han venido, Señor, y se han reconciliado contigo en estos días. Gracias por las palabras que tú estás trayendo, como esta de hoy, Señor, un llamado a levantarnos y a edificar, Señor, a reedificar los muros que quizás estaban agrietados, otros ciertamente habían sido, Señor, derrumbados, puertas quemadas, pero hoy, Señor, nos levantamos como la Nueva Jerusalén para poner mano en el trabajo, Señor, y levantar aquello que haya que levantar, reedificar aquello que haya que reedificar, Señor. De buscar, oh Dios, que los unos a los otros levantemos juntos, Señor, esta obra que tú has puesto en nuestras manos. Te bendecimos y te damos gloria, Señor. Gracias por escogernos en este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.